Hola y bienvenidos una vez más a Formación Comunista. Soy Denis Paredes y hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar de historia, de patriotismo, de socialismo. En resumen, vamos a hablar del patriotismo revolucionario. Bueno, para entender qué es el patriotismo revolucionario y cómo se desarrolló ese patriotismo socialista en la Unión Soviética y en otros países relacionados con esta, tenemos que ver un poco que esto no era simplemente una consigna vacía o un adorno teórico, sino que era una ideología puesta a las manos de la clase trabajadora para poder emanciparse y poder desarrollar ese socialismo. Esta herramienta política de los pueblos, en los que la clase trabajadora dirigida por ese partido ponía al servicio del pueblo todas esas herramientas para alcanzar la transformación social, a día de hoy es más necesario que nunca y es muy interesante que veamos un poco cómo se desarrolló en la época de la Unión Soviética, con Stalin, cómo luego también en otros países como en Albania estas ideas fueron desarrollándose y cómo a día de hoy tenemos que traerlas de vuelta porque en un mundo en el que toda la izquierda progre ha olvidado cualquier tipo de futuro proyecto de nación obrera, más que nunca tenemos que apostar por ese patriotismo revolucionario para elevar tanto a los obreros como al resto de trabajadores en una transformación realmente justa que cambie el país y que sirva para poder llegar a esos objetivos e intereses que tienen los trabajadores. Y por ello, como hemos dicho, más que nunca es útil estudiar tanto sus orígenes históricos, su desarrollo histórico y su función política que tuvo en esa época y cómo llegaron a la conclusión de volver a abrazar ese hecho nacional después de todas las derivas y enajenaciones internacionalistas y de gobernanza mundial con la que empezó un poco la Revolución Rusa y esos inicios de los movimientos revolucionarios de principios del siglo XX. Como se ha visto y veremos más en detalle a continuación en el vídeo, esos postulados fueron abandonándose al chocarse con la realidad material, al encontrarse con ese hecho nacional, y tanto la Unión Soviética como la internacional, etcétera, tuvieron que sufrir ciertas modificaciones y replantear ciertas posiciones que son las que les sirvió para avanzar en el desarrollo del socialismo. Entonces parece mentira que a día de hoy esas posiciones vuelvan a revisionarse y vuelvan a irse a tan atrás cuando es una cosa que cualquier comunista serio y medianamente formado debería ver que si ellos abandonaron esas posiciones por un motivo realista y material, nosotros no tenemos que volver a caer en ellas. Y bueno, este patriotismo, como hemos dicho, una de las justificaciones que tiene es en que la lucha de clases se desarrolla en un ámbito nacional. Y esto ya fue indicado en el Manifiesto Comunista por Marx y Engels. Concretamente, en el Manifiesto Comunista podemos leer: por su forma, aunque no por su contenido, la lucha del proletariado contra la burguesía es primeramente una lucha nacional. Es natural que al proletariado de cada país deba acabar en primer lugar con su propia burguesía. Es decir, ya aquí en 1848 nos están diciendo que la lucha de clases se desenvuelve en un marco nacional, por lo tanto, la cuestión nacional es importante, no es una cosa que haya que afrontar con un nihilismo nacional como han enfrentado y enfrentan ciertas corrientes revisionistas, reformistas, etcétera. Otra frase, por ejemplo, también para que veáis que esto de que la lucha tiene que desarrollarse en un marco nacional y lo del patriotismo y tal no es una cosa de ahora, podemos ver en El imperialismo y la revolución de Hoxha, escrito en 1978, que decía: estos problemas adquieren una gran importancia debido a que la construcción del socialismo, la lucha por reforzar la dictadura del proletariado y la defensa de la patria son inseparables de la situación internacional y del proceso general de la evolución mundial. Como podéis ver, no somos nosotros unos locos que estemos ahora reivindicando la cuestión nacional como algo importante, sino que ha sido una cosa con la que se ha encontrado el movimiento comunista a lo largo de la historia y que cuando ha abrazado ese hecho nacional ha prosperado, se ha desarrollado, ha conseguido llegar al poder en algunos casos, y cuando se ha dirigido más a ese nihilismo nacional se ha encontrado con problemas, se ha encontrado con divisiones y con derrotas
tanto a nivel revolucionario como a nivel de, ya una vez tomado el poder, desarrollar el socialismo. Otro ejemplo que nosotros hemos sacado a relucir mucho es la creación del cuerpo fronterizo en la Unión Soviética. Una vez que se ha llegado a tomar el poder con Lenin, no estoy hablando ya de épocas posteriores, sino ya con Lenin, se dan cuenta de que eso de que sin fronteras y de que todo el mundo se mueva por donde quiera, etcétera, es inviable y es totalmente incompatible con mantener el poder, y crean un cuerpo fronterizo, concretamente en 1918. Por otro lado, tampoco hay que caer en posiciones social-chauvinistas y aquellos que se reivindican como patriotas y se llaman a sí mismos patriotas y luego son los primeros que están dispuestos a vender la patria, que defienden los intereses de la burguesía, los intereses imperialistas, incluso intereses de otras potencias. Hay hoy en día muchos supuestos patriotas de pacotilla que están más interesados en defender los intereses de Rusia o de un supuesto Unión Hispanoamericana, etcétera, que los intereses de España. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar ya con ejemplos concretos, con ejemplos que han ocurrido a lo largo de la historia de cuando ha habido estos momentos en los que se ha llevado a cabo ese patriotismo revolucionario o ese patriotismo socialista. Y vamos a empezar por uno de los más conocidos por todos, que es la Segunda Guerra Mundial, o como la llamaron en la Unión Soviética, la Gran Guerra Patria. Es decir, para ellos ya el nombre de la guerra indica sus intereses, indica en cómo abrazaban ese hecho nacional. No lo llamaron la Gran Guerra Internacional contra el fascismo, lo llamaron la Gran Guerra Patria. Y así fue como el pueblo soviético protagonizó una de las mayores expresiones de patriotismo revolucionario, en el que se pusieron todos mano a mano a defender el país de esas hordas fascistas, y con ello lo que llevaban no era solo la defensa de las victorias de octubre, de las conquistas del proletariado, las colectivizaciones, etcétera. Obviamente también defendían eso, y esa es la parte socialista o revolucionaria, pero también defendían la patria, porque defendían su integridad como pueblo soviético, y fue una de las cosas que más fuerza le dio y moral a las tropas del Ejército Rojo para combatir al fascismo. Obviamente también había una gran conciencia de clase entre el Ejército Rojo, pero esa conciencia patriótica unida a la conciencia de clase fue lo que levantó la moral e hizo que en las horas bajas el pueblo soviético siguiera resistiendo y pudiera acumular fuerzas, desarrollar toda esa industria que tuvo que desplazar, etcétera, para acometer con puño de hierro contra ese fascismo y llegar hasta Berlín y liberar no solo a su pueblo, sino a toda Europa, haciendo gala de ese internacionalismo, un internacionalismo entendido como una defensa por esa coexistencia pacífica y colaboración entre pueblos frente a esas amenazas de la burguesía internacional y del fascismo en este caso concreto. Y todo esto se consiguió, como hemos dicho, con esa unidad indisoluble entre la lucha nacional y la lucha obrera. Esa unión de esos dos conceptos son los que consiguieron que se pudiera organizar esa resistencia y posterior ataque contra el fascismo. Además, esto consiguió combinar esa guerra de masas con esa guerra ideológica, tanto contra el enemigo externo como contra el propio enemigo interno que colaboraba con esas tropas invasoras. Esta defensa del patriotismo revolucionario, de la patria y de ese gobierno obrero, no era una defensa chauvinista o una defensa de un patriotismo burgués, sino todo lo contrario, era un patriotismo obrero que abrazaba el hecho nacional, abrazaba la cultura. De hecho se reivindicaron ciertas figuras, como por ejemplo la más famosa, ¿no?, esa reivindicación por parte del gobierno soviético de Iván el Terrible, que fue históricamente uno de los monarcas rusos que consolidó esa formación, ¿no?, de lo que sería posteriormente el Imperio Ruso. Otro ejemplo del que podemos hablar fue la resistencia y lucha que tuvo el pueblo albanés y su posterior toma del poder por parte del Partido Comunista Albanés y el desarrollo que se realizó bajo el liderazgo de Enver Hoxha, en el que su primer piedra de base, de fundamento de todo ese desarrollo,
aparte del marxismo-leninismo, fue ese patriotismo albanés. Y lo podemos ver en ciertas citas. En Historia del PTA podemos leer, por ejemplo, fragmentos como: el patriotismo tradicional del pueblo albanés se había enriquecido con un nuevo contenido socialista. Se habían operado profundos cambios en la conciencia de los trabajadores. Había surgido una nueva actitud socialista hacia el trabajo y el patrimonio social. Los trabajadores se habían liberado de una multitud de prejuicios retrógrados, religiosos, burgueses y pequeño burgueses. Bueno, aquí podemos ver cómo habla de que ya había ese patriotismo y que además lo enriquecieron con esa visión socialista o revolucionaria. Y esto fue una de las cosas que permitió a Albania tener esa fuerza y esa abnegación para resistir todos los envites, tanto del imperialismo yugoslavo como el imperialismo de los países capitalistas, como demás problemas que tuvo que sobrevivir el régimen. Y siendo un país tan pequeño, pues tuvo un papel bastante digno en relación a este desafío que hemos dicho. Más adelante también dice: cuadros dirigentes y los trabajadores de la administración respondieron en masa al llamamiento del partido de ir a trabajar al frente principal, la producción. El partido impulsó esta iniciativa revolucionaria considerándola expresión del patriotismo socialista. Y más adelante vuelve a indicarnos que el movimiento por anteponer en todas partes el interés general al personal elevó a un nuevo nivel el patriotismo socialista del pueblo. Cuando un trabajador caía cumpliendo con su tarea en la construcción socialista o de la defensa de la patria, su lugar era ocupado inmediatamente por sus padres, parientes u otros, manifestando de este modo un elevado sentimiento patriótico y de profundo contenido revolucionario. Aquí más claro el agua, o sea, cualquier persona que nos venga a decir que la posición que mantenemos a día de hoy es chauvinista o es fascista o no tiene ni idea de cómo ha sido el desarrollo de los regímenes socialistas, como por ejemplo el de Albania, en el que defendían de esta manera en un libro que es La historia del Partido Comunista de Albania, del Partido del Trabajo de Albania, del PTA. Cómo defienden el patriotismo revolucionario y el patriotismo socialista, como acabamos de ver. Bueno, para continuar, otro ejemplo en el que se vio ese desarrollo del patriotismo revolucionario fue, por ejemplo, la Unión Soviética, cuando se desarrolló esa lucha contra el cosmopolitismo, que también se llevó a cabo en Albania. Podemos ver cómo ese cosmopolitismo burgués que hablaba de ese nihilismo nacional, esa gobernanza mundial, en el fondo no era ni más ni menos que una estrategia para hacer una gobernanza mundial bajo la dirección de los burgueses, que es un poco lo que intentan vendernos también a día de hoy con ese globalismo cosmopolita, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante la Unión Soviética se desarrolló una serie de campañas, una serie de artículos y de publicaciones en contra de ese cosmopolitismo burgués. Entre ellos podemos destacar un texto llamado El cosmopolitismo burgués y su papel reaccionario, por mi querido Chernov, que es un autor que estamos últimamente trabajando mucho en encontrar y traducir sus textos. Dice cosas como, por ejemplo: el patriotismo de las masas populares sirve como arma para los trabajadores en la lucha por la libertad y la independencia nacional. Posicionando en contra del patriotismo, el cosmopolitismo burgués busca desarmar ideológicamente al pueblo ante la expansión imperialista americana. Esto es lo que acabamos de decir un poco, ¿no? Que esa visión cosmopolitista de la gobernanza mundial, en el fondo, era una estrategia de Estados Unidos básicamente para imponer su poder. Gobernanza mundial sí, pero bajo ellos, que es lo que querían vender. Y aquí nos indica Chernov, ¿no?, cómo el pueblo tiene que tomar ese patriotismo en contra de ese cosmopolitismo. Más abajo, en el mismo texto, cita a Zadov, a Zdanov, o como se pronuncia, lo siento por mi ruso, en el que dice: la apropiación de la ideología de un gobierno único mundial por los intelectuales burgueses de un grupo de soñadores y pacifistas se usa no solo como herramienta para el desarme ideológico del pueblo que se alza por su independencia ante la invasión del imperialismo americano, sino como un eslogan opuesto a la Unión Soviética que repetida y constantemente defiende la igualdad de derechos y la protección de los derechos nacionales de todos los pueblos grandes y pequeños. Es decir, este patriotismo socialista, este patriotismo revolucionario, no es un patriotismo chauvinista que va a imponer a otros pueblos las costumbres que tenga el, digamos, pueblo más grande o el pueblo más poderoso, sino que busca
una visión internacionalista, no como una visión nihilista frente a la cuestión nacional, sino como una hermandad entre pueblos, una cooperación entre pueblos, que haya buenas relaciones entre ellos y que ninguno aplaste a ningún otro, que no haya esas guerras imperialistas, etcétera. Mientras que por otro lado ese cosmopolitismo burgués en la práctica se manifiesta como guerras imperialistas, invasiones, golpes de estado, etcétera, para quien no esté de acuerdo con lo que dicta el gran capital, pues le ponemos un golpe de estado para que sí esté de acuerdo con nosotros y ir creando esa estructura supranacional poco a poco que termine en ese cosmopolitismo degenerado que es al que hemos llegado hoy en día, que es un poco lo que podemos ver con ejemplos como la Unión Europea, la primacía de Estados Unidos cultural y de toda la producción que nos llega tanto de música, de películas, etcétera, aquí, toda esa homogeneización, las grandes cadenas, grandes superficies, etcétera, que al final lo que están intentando crear es consumidores dóciles, todos cortados bajo el mismo patrón y bajo ese mismo ideal capitalista y borrando todas las propiedades nacionales y culturales de los pueblos. Por lo tanto, en el fondo lo que está haciendo es, con una sonrisa y banderas de colorines, aplastar las identidades culturales de todos los pueblos. El patriotismo revolucionario, sin embargo, lo que quiere es que se mantengan esos pueblos, que esos pueblos puedan ser soberanos y puedan ellos mismos, desde un punto de vista de revolucionario, es decir, teniendo en cuenta esa cuestión de clase y la cuestión nacional, puedan tener un desarrollo pacífico y de progreso. De hecho, esto hila, es un pequeño adelanto para cuando hagamos ese vídeo sobre internacionalismo, hablaremos también de estos temas. Otra frase de este mismo texto, también en el que Chernov cita a Danov, dice: si en el fondo el internacionalismo es respeto por otros pueblos, es imposible ser un internacionalista sin respeto o amor a tu propio pueblo. Una frase que podrían tener en cuenta muchísima gente que va pues por ahí con hoces y martillos, con caras de Stalin, y no se han leído una de los desarrollos ideológicos de su época y encabezados obviamente por él, que eran el patriotismo revolucionario, el patriotismo socialista, como hemos podido ver en este texto. Esta guerra contra el cosmopolitismo se desarrolló pues, con numerosos textos, había otros, por ejemplo, de Titarenko, había más de Chernov, que de hecho estamos buscándolos, como hemos dicho antes, nos interesa muchísimo estudiar este periodo y ver cómo enfrentaron y cómo abrazaron ese hecho nacional y pudieron profundizar en él, porque creemos que a día de hoy es imposible realizar cualquier tipo de apuesta revolucionaria sin tener en cuenta esa visión patriótica de ese patriotismo socialista o patriotismo revolucionario que habrá que desarrollar a futuro. Y por último, aunque no por orden cronológico, hemos ido un poco mezclando épocas según íbamos desarrollando un poco el discurso también que tiene que tener un vídeo como este. Quería poner como ejemplo lo que ocurrió con la Tercera Internacional y cómo al principio, bueno, pues se convirtió en una estructura que dictaba mediante esos delegados internacionales las órdenes que tendrían que hacer cada partido comunista de cada sitio. Al final lo que defendían eran los intereses de la Unión Soviética desde la perspectiva de la Unión Soviética y no desde la perspectiva concreta de cada nación. De esta forma lo que ocurrió es que se estrelló totalmente esta internacional con el hecho nacional y hizo verdaderos desastres en muchísimos países, como por ejemplo lo que ocurrió aquí en España con las tácticas que decidieron adoptar, etcétera, que hicieron que el Partido Comunista básicamente estuviera a punto de disolverse, y como luego a partir de ese séptimo congreso abrazan un poco el hecho nacional, intentan cambiar un poco de táctica y desarrollan esas tácticas de frentes populares, etcétera, que sirvieron para parar el fascismo y para desarrollar esa lucha revolucionaria. Si queréis saber más sobre esto, os recomiendo también que veáis el vídeo que subió Pau hace poco, y si queréis leer, ahora os daré también un artículo muy bueno que podréis leer al respecto, que muchos ya sabéis cuál es. Y bueno, todo esto que hemos visto es apasionante, es muy interesante toda esta parte de la historia del movimiento comunista, pero tenemos un poco también aterrizarlo en la actualidad. Ahora mismo vivimos con una hegemonía de esta izquierda progre total, que desde mayo del 68 ha ido degenerando cualquier
movimiento obrero, lo ha ido parasitando y destruyendo, descomponiéndolo, hablando de esas luchas parciales, de esas supuestas minorías que las ha convertido en sujeto revolucionario, y otra cosa que ha destruido, otra identidad colectiva, aparte de la identidad de clase, es la identidad nacional que tienen los obreros. Entonces esta izquierda se ha cargado tanto la identidad nacional como el movimiento obrero, es decir, la patria y la revolución. Entonces, apostar por el patriotismo revolucionario va más allá de una mera consigna, como hemos dicho antes. Es una cosa que, desde un punto de vista materialista, sirve en pro de esa emancipación de la clase trabajadora. Porque mientras todos estos nihilistas nacionales, trotskistas, reformistas, progres, queer, etc., están todos repudiando a la patria y repudiando a los obreros, un revolucionario lo que tiene que hacer es ponerse del lado de la patria y del lado de los obreros, porque es la única opción consecuente. Y nosotros somos defensores de la clase obrera y somos defensores de la patria. Y habrá que volver a estudiar todos estos procesos históricos y profundizar muchísimo más para desarrollar un verdadero patriotismo revolucionario adaptado a nuestros tiempos y que sea capaz y que sea esa herramienta útil encabezada por el Partido Comunista para poder volver a tomar el poder y volver a establecer esa dirección de los trabajadores. Porque no lo van a conseguir en base a hacer luchas por los colores de la piel, por las orientaciones sexuales o por mil y una más historias que se inventen. Eso solo son individualizaciones que sirven para crear consumidores dóciles, que cada uno consuma la moda del sistema de su lucha individualista, que cada uno se preocupe solo por sí mismo y que todas las identidades colectivas se borren. Como hemos dicho, las dos mayores identidades colectivas son la clase y la patria. Y mediante esas identidades colectivas será con las que volvamos a poner nuestra lucha en primera línea y volvamos a aterrorizar a todos los capitalistas y burgueses y toda esta caterva de progres desclasados que vuelvan a tener miedo de que los obreros nos volvamos a organizar y volvamos a tomar el poder. Porque solo una visión patriótica, solo una visión de clase puede volver a hacernos encaminarnos después de esta larga travesía por el desierto que ha experimentado el movimiento comunista, que ha estado prácticamente destruido, que lo han convertido en una caricatura, que han olvidado todas las enseñanzas de todos los revolucionarios que nos precedieron y se han quedado solo con esa estética, esos símbolos vacíos que no les pertenecen y que no les vamos a regalar, por supuesto. Así que, ya sabéis, si queréis apostar por una alternativa real, por una estrategia útil a día de hoy, recordad que el patriotismo revolucionario está más que nunca al alcance de la clase trabajadora para volver a constituirse como clase y tomar el poder. Y bueno, ya estamos en la parte favorita y que más me reclamáis muchos, que es las recomendaciones bibliográficas. Y bueno, hoy no voy a recomendar muchas cosas porque algunos son repetir obras que ya dije en el anterior vídeo. Por ejemplo, la historia de la Gran Guerra Patria, pues obviamente si hemos hablado de ella os la vuelvo a recomendar, que también os la recomendé anteriormente. Os voy a recomendar, ya hablando un poco de lo que hemos visto en este vídeo, es historia del Partido del Trabajo de Albania, que es un poco de las citas que hemos visto antes, en las que desarrolla un poco esa visión del patriotismo revolucionario. También os recomiendo de Hoxha, que no lo tengo aquí en físico, la de El imperialismo y la revolución. Por otra parte, os recomiendo dos textos que son bastante difíciles de encontrar y que, bueno, nosotros en su momento los tradujimos, que son El cosmopolitismo burgués y su papel reaccionario y Sobre un grupo antipatriótico de críticos teatrales. Ambos textos los podéis encontrar en Cómo reconstruir la izquierda revolucionaria en España, de Roberto Vaquero, que, bueno, aparte de hablar de toda esa degeneración que ha sufrido a la izquierda y qué posiciones debemos mantener, pues está muy bien porque trae ese anexo de esos dos artículos muy interesantes. Finalmente, también os quería recomendar, como no, a Historia de las Ideas, el número 2, Internacional Comunista, un artículo de Roberto en el que nos explica cómo esa Internacional Comunista chocó contra el hecho nacional y cómo, bueno, tuvo que cambiar esas posiciones. Es un artículo muy interesante y de hecho también os recomiendo, hablando de cuestión nacional,
el artículo del número 3 en el que habla de la cuestión nacional según Marx y Engels, un artículo muy recomendable. Así que bueno, estas serían las recomendaciones bibliográficas del vídeo de hoy, que han sido breves pero muy buenas. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Obviamente hablar de patriotismo revolucionario es un tema muy interesante, pero es muy complicado porque ha habido prácticamente desde la muerte de Stalin o desde la caída de Albania, no ha habido un desarrollo de esta línea patriota revolucionaria. Es una cosa que yo creo que nos corresponde hacer a día de hoy a los comunistas y que en el futuro, bueno, pues habrá que trabajar en esa línea, en definir qué es ese patriotismo revolucionario a día de hoy, cómo se puede adaptar, qué tácticas, qué estrategias, etcétera, debemos tomar en base a este desarrollo histórico, porque es que, como hemos visto, tanto en la Unión Soviética como en Albania, como al final también en muchas experiencias socialistas, en el momento en el que se ha abrazado esa idea de patria y esa idea de defensa de los trabajadores, esa unión entre esos dos grandes identidades colectivas, pues se ha constituido una fuerza imparable que ha arrasado con la burguesía, con toda la desigualdad y ha establecido a la clase obrera en el poder, ha hecho avanzar a esa clase obrera en el socialismo, que al fin y al cabo es la tarea que hemos decidido emprender los comunistas. Por lo tanto, debemos estudiar a los que nos han precedido, como decimos siempre, aprender de ellos, desechar sus errores como ya hicieron ellos y continuar el legado de estos revolucionarios que nos precedieron. Porque es la típica frase, ¿no? El mejor homenaje es continuar la lucha, pero continuarla no siendo idiotas, sino siendo inteligentes. Así que bueno, esto es todo hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.